Buenos días a todos los seguidores del canal. Hoy tenemos un invitado especial, un joven investigador de las ciencias del suelo que trabaja mucho en pro de desarrollar esta ciencia. Axel, por favor, preséntate, diles quién eres, dónde naciste, dónde estudiaste, qué estás haciendo. Hola doctor, muchas gracias por la invitación y es un placer participar en su programa que sigo mucho. Muchas felicidades también por ser tan activo en las redes sociales, en los videos, en los podcasts y demás. Es muy importante para la divulgación de la ciencia del suelo con todos los que hablamos español. Bueno, pues nací en la Ciudad de México, después me mudé a Querétaro, ahí fue donde hice mi licenciatura en Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hice la tesis de licenciatura en el grupo de paleosuelos en el Instituto de Geología con la doctora Elizabeth Soyeiro. Y bueno, después junto con la doctora Elizabeth comenzamos a hacer algunas actividades de educación mientras intentaba yo entrar a la maestría. Y luego obtuve una beca para hacer una maestría Erasmus Mundus en la Unión Europea. Entonces viví entre Polonia y Turquía para hacer esta maestría. Y me gustó mucho el Mediterráneo, entonces me quedé para hacer el doctorado. Tienes buenos Entonces, gustos. sí. Entonces el doctorado ahora es sobre geoarqueología. Estoy en un doctorado en arqueología, pero utilizando la descripción de perfiles de suelos, micromorfología, lípidos, fitolitos y demás para poder reconstruir las etapas de construcción, uso y abandono de terrazas agrícolas en el Mediterráneo. Entonces, eso es a lo que me dedico ahora y bueno, paralelamente con este grupo de jóvenes científicos que inició por ahí del 2022 a través de la Unión Internacional de los Suelos. Y antes de entrarle a eso, platícanos, ¿cuál fue la sesión especial en la que participaste en el Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo, allá en Sí. China? Bueno, organizamos dos sesiones. Una sesión fue propiamente para el grupo de jóvenes científicos que fue así, sesión para jóvenes, y otra sesión sobre terrazas agrícolas, porque también hay grupos de trabajo más allá de Europa, uno muy importante también en México, con la doctora Carmen Gutiérrez Castorena y Javier Toxi, que es un estudiante de doctorado también. Están estudiando con un enfoque muy similar a lo que estamos haciendo nosotros, terrazas de México, Ujú. en realidad de Puebla y del Valle de México. Entonces, junto con la doctora Carmen y Javier, propusimos una sesión de terrazas. Entonces, tuvimos dos sesiones paralelas. Eh, Lamentablemente, ninguna de las dos sesiones tuvo tanta resúmenes recibidos como para que las dos pudieran ir por su propia cuenta. Entonces, lo que decidió el Congreso fue reunir otras sesiones que tampoco habían recibido tantos resúmenes y crear una gran sesión de 2 días. Entonces, esa sesión se llamó Suelos y Personas y reunió educación en suelos, divulgación, estudios de género, terrazas agrícolas, eh, conocimiento indígena, jóvenes científicos, historia de la ciencia del suelo y epistemología de la ciencia del suelo. Entonces fue muy diversa, fue un pegoste de muchas cosas y duró al final 2 días. Pues sí, ni modo. Así sucede cuando no se dan el suficiente número de conferencias. Sí. Platícanos, ¿qué te pareció el Congreso de China? ¿Has estado en algunos anteriores, en, no sé, Corea, Australia? ¿Cuál sería la diferencia con China? Y bueno, al primero que asistí fue a Brasil, 2018, y fue por casualidad, porque en realidad fuimos en realidad a participar al concurso de evaluación de suelos y ya que estaba allá, pues me quedé al congreso, ¿no? No presenté nada, solo era como para ver cómo era un congreso de ese tamaño. Estaba muy, muy joven, no tenía nada que presentar y bueno, me gustó muchísimo y recuerdo, por ejemplo, usted estaba allá también, los monolitos de suelos. Ujú, En ujú, China también hubo un monolito, pero yo creo que 5 veces más grande de lo que se estaban presentando en Brasil. Y aún así que en Brasil ya los recuerdo muy grandes y muy bonitos, ujú. pero en Brasil fue gigantesco. Luego participé en Glasgow, fue el COVID, entonces en realidad la participación disminuyó. Ese congreso fue un poco vacío en cuanto a personas físicas, porque se implementó también
la participación virtual. Esta vez en China fue completamente presencial. Y luego participé en Florencia hace 2 años, que también fue uno de los que más me ha gustado, muy compacto, pero con muchísimas actividades por hacer. Y ahora China, em, muy grande. Todo China es muy grande. Las ciudades, las calles, el metro, los trenes y el propio Congreso era también muy, muy grande. Y algo de lo que me pareció que es diferente a lo que había estado yo viendo en los otros congresos es la aplicación de las tecnologías y sobre todo machine learning, deep learning, inteligencia artificial y cómo el propio congreso también estaba organizado con un montón de inteligencia artificial. Entonces, pósters, flyers, mensajes, correos, todo estaba automatizado desde mi perspectiva, con uso de inteligencia artificial. Entonces, era algo que sucedía muy, muy rápido. Tenían flyers. Estuve un poco metido en organizar actividades de jóvenes. Entonces yo les decía, oigan, ¿qué tal que hacemos un póster para poder difundir la actividad? Y en una hora ya estaba hecho el póster y obviamente porque estaba hecho con inteligencia artificial. Pero es algo que está ya muy incorporado, diría yo, en la forma en la que se hace ciencia y en la forma en la que se hacen muchísimas actividades en China. Todo funciona con el teléfono. Para todo hay que estar escaneando códigos QR para pagar el metro, para ir a comer a un restaurante, para cargar tu teléfono. Entonces, la tecnología está muy involucrada en la forma en la que en la forma en la que está estructurada la sociedad moderna china, y eso era también muy, muy evidente en el Congreso. Creo que haya sido tan tecnológico es de las cosas que más me ha impresionado y que puedo hacer más diferencia con el resto de congresos a los que he participado. Sí, porque mira, yo pienso que luego la gente piensa que los congresos de suelo son como cualquier congreso, y no, claro que no. El Congreso de la Ciencia del Suelo, el internacional, es de miles de participantes Sí. y es algo monstruoso, por eso se hace cada 4 años. Realmente es fantástico esto, ¿no? Sí, son muy grandes. Sí, muy bien. Y van todos los que deben estar, están ahí. Bien, Sí. eso fue con China. Platícanos, ¿por qué la necesidad de hacer un grupo de jóvenes científicos del suelo? Eh, ¿Qué tiene que ver con su desarrollo? ¿Por qué no se juntan con los viejitos, como yo comprenderé? Cuéntanos un poco de esto. Bueno, creo que lo trasladaría también, por ejemplo, a la participación de los concursos y de manera personal a la participación de Río de Janeiro en 2018. Entonces, creo que nos dimos cuenta que había una necesidad de organizarnos como jóvenes, porque en realidad no existía como una estructura que dijera, los jóvenes pueden ir a participar en este tipo de congresos o en este tipo de actividades. Y pues si ya existen actividades paralelas a este gran congreso para jóvenes, pues entonces también necesitábamos estar organizados. Y desde esa perspectiva, creo que México fue uno de los que más se aceleró en estar organizado con su grupo de jóvenes y bueno, empezó a tener un poco de relevancia a nivel global y para la IUSS en particular. Y también funcionó que para ese entonces la doctora Laura Berta Reyes era la presidenta de la Unión Internacional y ella promovió muchísimo la incorporación de educación en ciencias del suelo, que se involucraran a más niños, a más jóvenes, estudios de género dentro de la ciencia del suelo, que esto también es algo que comienza a emerger y que cada vez más personas empiezan a escribir sobre estos temas. Y bueno, se decide que se cree un grupo de trabajo porque había también ya jóvenes y profesores muy activos en Polonia. Ellos tienen sus propios congresos nacionales, pero también congresos para jóvenes. Y entonces mezclamos las dos estrategias y las dos experiencias, México y Polonia, y se manda una propuesta a la Unión Internacional. Y en 2022 el comité ejecutivo aprueba que se cree este grupo de jóvenes. Y también es un experimento porque somos cuatro, apenas tenemos 4 años de estar trabajando y muchas veces yo también a veces me pierdo un poco de para qué hacer este grupo, qué debemos de hacer, qué tipo de actividades, con quiénes debemos de reunirnos y demás. Pero en realidad es para cualquier joven, hombre o mujer que quiera incorporarse a las ciencias del suelo, demostrarles que hay caminos, que hay actividades por hacer, que es divertido
que podemos hacer educación en suelos también, que es una de las actividades desde mi perspectiva que le atrae más a los jóvenes. Poder hacer como carteles, hacer videos y todo esto. Entonces, es un grupo para organizarnos, para que haya visibilidad y representación de los jóvenes a nivel global de las ciencias del suelo y para estar todos conectados. Y esto también ha acelerado muchísimo que podamos colaborar entre nosotros mismos. Ya hay artículos publicados sobre eso y no, es algo muy padre. Apenas llevamos 4 años, pero han sido muy activos. Sí. ¿A qué le llamaríamos joven? ¿Hasta qué edad pudiera ser joven? Según los estatutos de la Unión Internacional, es cualquier persona que es estudiante o hasta 6 años después de haber obtenido su último grado. Entonces, 6 años después de la licenciatura o de la maestría o del doctorado o que estén dentro Ujú. del rango de ser estudiantes. No O importa sea, la edad, es o sea, más basado ujú. en los títulos. Por ahí de los 36, 35 años. Sí, más o menos. Bueno, a ver, ¿hay alguna otra razón aparte de que les guste juntarse y sea lúdico y divertido? ¿Algo más? ¿Se sienten intimidados ante los congresos de todos? Eh, ¿Hay algo más por ahí como para formar un working group? Em, Creo que otra de las cosas que también ha funcionado es que, por ejemplo, en la Unión Internacional hay un fondo de estímulo y ese Ujú, fondo de estímulo se debe de pedir a través de sociedades nacionales. Pero entonces, si algún joven tenía como que una idea y quizá se sentía intimidado en llegar al presidente o presidenta o secretario de su propia sociedad nacional, pues ahora tiene la capacidad, por ejemplo, de que si es miembro del grupo, podemos trabajar la idea juntos y que se pida el estímulo directamente para ese joven o ese grupo de personas. Entonces ha funcionado, ya lo hicimos 2 veces, una vez para ujú. Indonesia y otra vez para Camerún, y sin la necesidad o para que los jóvenes puedan desarrollar su idea financiada de manera independiente. Entonces, por ejemplo, este es otro de los caminos del grupo de jóvenes. Em, pero también hemos intentado estar como muy establecidos con las sociedades nacionales, con personas con mayor trayectoria y más establecidos, y creo que otro de los vínculos muy fuertes ha sido con la doctora Laura Berta, por ejemplo. Ujú. Entonces, sí, creo también es como romper esta barrera de tener miedo a científicos más establecidos y de que pueden existir colaboraciones entre las ideas de los jóvenes y la experiencia de los científicos establecidos. Claro, porque fíjate, a mí me preocupa un poco que la sociedad se parta, ¿no? Por género, por razas, por edades, eh, y eso, digo, bueno, alguna razón habrá para que esto sea así, pero a mí me gustaría más ver una sociedad junta, ¿no? ¿Qué piensas de Sí, esto? sí, creo que tiene razón. Aunque también, por ejemplo, con las experiencias, al menos que tuve antes de la creación del grupo de trabajo, es que no existía como en los estatutos o quizá en la forma de trabajar de las sociedades de los suelos, que hubiera una figura de jóvenes científicos. Entonces, no era posible llegar y pedir financiamiento porque no había como que un fondo establecido para estos jóvenes. Entonces, quizá las sociedades nacionales o la propia IOS sí tenía dinero para proyectos, pero quizá no tanto para jóvenes. Y ahora con que exista esta representación, al menos dentro de las estructuras de las sociedades nacionales y de la IOS, ahora es posible que se le dedique un poco de estos financiamientos a los jóvenes. Y eso ha facilitado muchísimo, por ejemplo, que haya becas para que los jóvenes vayan a los congresos internacionales, que esto sucede también por primera vez desde 2022. Entonces ahora si los jóvenes quieren ir a los congresos de la IOSS, pues pueden pedir una de estas becas o también becas para los concursos de evaluación de suelos, que esto tampoco existía. De hecho, es la primera vez que se implementó este año en China. Entonces, que haya más apoyo para que los jóvenes puedan facilitar sus traslados a estos congresos, creo que también es algo muy interesante que ha surgido a la par del grupo de trabajo de jóvenes. Y bueno, el apoyo para los jóvenes pues, es algo que debería de ser obligatorio, ¿no? Porque
sí, pues estamos de pasadita por este mundo y nos vamos muriendo y se va renovando la sociedad y hay que tener, por lo tanto, mucha atención en los jóvenes, no solamente los jóvenes de estos que estamos hablando, sino incluso desde las infancias, sí, eso de promover la ciencia desde los niveles básicos. Bueno, muy bien. Eh, bueno, entonces ya hablamos de China, de este grupo de trabajo. Interesante, pero para mí sigue siendo polémico. A mí desde jovencito me gustaba juntarme con los grandes porque yo decía, es que aquí aprendo, acá me divierto, pero acá aprendo, sí, ¿no? Entonces, luego lo siento como que pudiera ser pues un distractor, ¿no? sí, Entonces, cuidado, cuidado con eso. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero sería bueno que nunca pasara, ¿no? sí. Bien. Bueno, otra de las experiencias que hemos tenido, por ejemplo, con este grupo de trabajo, pues primero creamos un cuestionario solo para saber de qué país provenían, cuál era su género, cuál era su edad, cuáles eran sus principales intereses en la ciencia del suelo. No había ninguna intención más que tener una base de datos de a quién contactar cuando, por ejemplo, hubiera un congreso de micromorfología o un congreso de biología de suelos, ya saber por filtros a quién contactar, a quiénes enviarles estas informaciones, ¿no? Pero al final llegamos a tener, ahora tenemos casi 500 personas registradas. Entonces hace 2 años ya teníamos 350 por ahí. Entonces teníamos datos de 350 personas. Entonces yo lo que me puse a hacer fue gaps, brechas de género, y después esa brecha de género combinarla con la nacionalidad, combinarla con sus intereses dentro de la ciencia del suelo, combinarla con sus edades. Y esto lo presentamos en Florencia, por ejemplo. Y entonces los editores en jefe de Geoderma se acercan a nosotros y nos preguntan como, oigan, ya publicaron esto, y nosotros no, todavía no. Y lo publicamos gratis en Geoderma. Entonces fue mi primer artículo, por ejemplo, y fue en Geoderma. Y una de las recomendaciones del editor en jefe fue invitar a otros jóvenes de otros países del mundo. Entonces, dentro de esta red de trabajo, pues empiezo a contactar quien se quiere unir para que hagamos esta revisión de este artículo. Em, y bueno, fue para varios de nosotros la primera vez que publicábamos en Geoderma y sin tener que pagar. Entonces, esa también ha sido otra de las ventajas, que tienes un poco de mayor visibilidad. Ujú. Muy bien por eso. Bien, algo que me gusta mucho, Axel, es esto de la descripción de perfiles, que Sí. luego creo que se equivocan un poco y le llaman evaluación cuando en realidad es descripción, eh, pero para mí es básico, porque es el corazón de la ciencia del suelo. Yo acá a mis alumnos les digo, no pueden decirse edafólogos si no saben describir un perfil. El centro de la ciencia del suelo está aquí en la descripción del perfil. Entonces, sí, que es bueno ser microbiólogo, es bueno ser químico de nanopartículas, todo es bueno, pero la esencia es el perfil del suelo y por eso me gusta mucho este tipo de concursos. Cuéntanos, Sí. ¿cómo nació? ¿Qué va? ¿Qué han hecho? ¿Hacia dónde van? Em, bueno, a mí también me gustan mucho los perfiles de suelo. En realidad, esa es la forma en la que llegué a las ciencias del suelo, gracias a la doctora Norma García y la maestra Elizabeth Fuentes allá en Querétaro. Entonces, esa es la ciencia del suelo que se sigue haciendo en Querétaro, y es la forma en la que yo la aprendí también después en el Instituto de Geología y demás. Y una de las cosas más interesantes de los concursos, y que obviamente he experimentado en el campo, ahora que trabajo con arqueólogos, por ejemplo, es que hay muy poca armonización en aspectos muchas veces muy básicos, como el horizonte, cómo separar estos horizontes. Entonces, sigue siendo un poco subjetivo. eh, y muchas de las experiencias que he tenido a veces con otros edafólogos en campo es que no hay una armonización muy grande entre qué es un horizonte, dónde está el límite y demás. Y una de las actividades, desde mi perspectiva, que va a poder solucionar esto, teniendo la armonización de las descripciones de los perfiles de suelos desde épocas muy tempranas para los jóvenes, son los concursos de evaluación de suelos. Porque en estos concursos los jóvenes, aunque no tengan mucho conocimiento de la descripción de los perfiles de suelo,
tienen la capacidad de ir a eventos globales con personas muy relevantes que están armonizando el conocimiento en suelos, como Peter Schadt, John Galbraith y demás. Y entonces aprenden de ellos dónde está el horizonte, cuál es el límite, cómo se debe de hacer la descripción, cómo se clasifican con los dos sistemas globales, WRB y Soil Taxonomy, los tipos de agregación, los tipos de textura, cómo calcular el porcentaje de arcillas, limos y demás. Entonces es una actividad muy lúdica y desde mi perspectiva el valor más grande, más allá de ganar o perder, es que se armoniza a toda una generación de jóvenes cómo se describe un perfil de suelo y cuáles son las propiedades que puedes o no describir desde el campo, que es información muy valiosa. Al final de cuentas, por ejemplo, para la micromorfología, no tiene mucho caso que tomemos muestras si no sabemos dónde están los límites de estos horizontes. Entonces, sí describir un perfil de suelos para la ciencia del suelo es la base más importante para poder hacer geografía de suelos, micromorfología, biología de suelos, física de suelos, todo absolutamente. Los cambios en porosidad de suelos también depende muchísimo en que tengas un muy buen conocimiento de los procesos y cómo hacer los límites entre estos horizontes. Eh, y es un tema que recientemente estamos escribiendo sobre eso. También hicimos una revisión con otros compañeros a nivel global sobre la importancia de estos perfiles de suelo. ¿Para quién es interesante o importante los perfiles de suelos? En realidad son importantes para muchísimas personas o para muchísimas investigaciones. En mi caso, por ejemplo, para la arqueología, pero también para los que se dedican a estudios de bosques o estudios de filtración del agua. Para todos, para muchísimas ramas de la ciencia del suelo o paralelas, es muy importante tener un muy buen conocimiento de los perfiles de suelo. Eso ya está publicado y muy pronto se va a publicar la segunda parte, que es la tendencia en cuanto a, me parece que se analizaron casi 60 años de publicaciones que involucraban la descripción de perfiles de suelo. Entonces, hay un pico en la década de los 90, desde los 60 a los 90 incrementa y a partir de los 90 en declive. Entonces, describir perfiles de suelo es algo que desde los 90 está enfrentando un declive en cuanto a su popularización o en que lo involucren cada vez más científicos del suelo. Entonces, creo que este tipo de concursos no es la salvación completa, pero ayuda a que se siga mejorando y que se siga adaptando la descripción de perfiles de suelos como algo dentro de la ciencia del suelo. ¿Y por qué crees que esto va hacia abajo? ¿Por qué cada vez menos gente describe perfiles? Eh, Creo que usted también ya lo ha platicado en Ujú. algunos de sus videos, pero quizá es que hubo una generalización de que se tenía la tendencia de que ya se conocía el suelo, entonces ahora hay que ir a otro tipo de escalas, hay que hacer más pedometrics, hay que utilizar más tecnologías. Se cierran también centros, se cierran programas en México, por ejemplo, el único posgrado aplicado en edafología pues es el del Colpos, no hay tantos espacios para que los jóvenes puedan seguir desarrollando estas técnicas de descripción de perfiles de suelos, pero se desaparece o quizás se limita un poco esta edafología o pedología del perfil del suelo por aspectos un poco más tecnológicos, de mayor aplicabilidad, mayores bases de datos y demás, pero al final de cuentas se pierde o se deja de popularizar este perfil de suelo. Y es algo que también se ve muchísimo en los congresos. Entonces, en estos congresos mundiales, ir a sesiones que de verdad involucre la descripción, la clasificación o que involucre el simple hecho de haber visto el perfil de suelo es muy limitante, muy limitado. Entonces, hay muchísimo interés en materia orgánica, cambio climático, inteligencia artificial ahora en China y Sí. demás, pero muy pocos de esos trabajos de verdad presentan al suelo, ¿no? Entonces se enfocan en los primeros centímetros o este cambio entre la atmósfera y los primeros centímetros del suelo, pero muy poco en de verdad ver qué le está sucediendo a este perfil de suelos. Es algo que no solo sucede en México, es algo que sucede a nivel global, es una tendencia que vemos en los congresos. Sí, mm, la ciencia del suelo como tal está, está de moda, pero está en abandono. Lo que Sí, está creciendo serían los estudios aplicados, sí. los usos de los suelos, sí, ecosistémicos, agronómicos, arqueológicos, sí, todo eso, pero en la esencia de la ciencia del suelo no está bien.
Y bueno, por eso es importante este tipo de concursos de descripción de perfiles, para que la gente no pierda el foco. Ahora, describir un perfil no es fácil, no es fácil. Se requiere saber de física, química, biología, de las ciencias básicas. Y, y estas están también en abandono. Estamos en lo aplicado, en los microplásticos, en el biochar, en la nanotecnología y en el centro de la ciencia del suelo, la pedología, y no se está entendiendo bien. Entonces, pues es importante mencionar esto porque, pues justamente los jóvenes, si se quieren formar bien, ahí tienen un temazo en el que van a ser fuertes, sin duda, en su futura carrera como científicos. ¿Cómo ves esto? Sí, creo que promover la descripción o el entendimiento de los perfiles de suelos es una de las quizá tareas más importantes para los edafólogos y pedólogos, sobre todo en México. Eh, de nuevo, es un patrón global, pero lo que podemos hacer es obviamente seguir popularizando esta descripción de perfiles de suelo con los jóvenes y con todo el mundo en realidad, porque le digo que una de mis percepciones personales es que hay muy poca armonización de la descripción de los perfiles de suelos, sobre todo porque es un poco difícil, es un poco subjetiva algunas veces y necesitas muchísimo campo para poder llegar a tener la capacidad de, ok, esta es estructura granular, esta es estructura tal, este es el límite del perfil, está, por ejemplo, en aspectos de arqueología, pues no nada más es qué está pasando con el proceso normal o ambiental del suelo, sino también todo el impacto antrópico que han tenido estos suelos. Entonces, esto sí es antrópico, esto no, esto es medio antrópico, medio natural. Y es un ejercicio, es muy divertido, pero es un ejercicio que sí requiere muchísimo trabajo de campo y creo que es una de las tareas principales, ir promoviendo que esta descripción de perfiles de suelos es divertida, pero necesita un poco de práctica. Y mucho trabajo, mucho Sí, trabajo, sí. Bueno, también les puedo recomendar que asistan a estos talleres de campo que organiza la WRB. Son sí. sensacionales. A mí me tocó estar en Cataluña viendo los suelos de las zonas áridas y luego los de los espodosoles allá con los Pirineos y con alemanes, polacos, sudafricanos, de todos lados. Delicioso, muy enriquecedor. Si lo pueden hacer, háganlo. Bien, Axel, mándales un mensaje a los jóvenes antes de despedirnos para que se unan a estas actividades de este grupo Sí. de trabajo y a la descripción de perfiles. Sí, bueno, en cuanto al grupo de trabajo, pues estamos en las redes sociales como YEX, IOSS, Young and Early Career Scientist. También nos pueden escribir al correo electrónico yess.ioss@gmail.com. Estamos desarrollando una página de internet que pronto esperemos poderla lanzar. Y bueno, eso en cuanto al grupo de trabajo. Pero otra cosa, por ejemplo, también de los concursos de evaluación de suelos es que México es uno de los países también más activos en organizarlos a nivel nacional. Entonces, el próximo va a suceder en Puebla. ¿Cuándo es Puebla? ¿En octubre más o menos? Sí, ya. Octubre, noviembre en el Congreso de Suelos. Entonces, no estoy seguro si la convocatoria sigue abierta o no, pero se pueden acercar a la sociedad mexicana para participar en estos concursos a nivel mexicano. Y que otra de las cosas interesantes de participar en los concursos a nivel mexicano es que te puede dar la oportunidad de ir a representar a México a los internacionales. Entonces, potencialmente los que obtengan un mejor puntaje, o no, no quiero decir, pero potencialmente los que tengan un mejor rendimiento dentro de este concurso mexicano, existe la posibilidad de que vayan a representar a México en el concurso latinoamericano en Paraguay en junio del próximo año. Entonces, estos concursos, además de que van a ir a aprender y a armonizar sus conocimientos en descripción de perfiles de suelos, les puede abrir la oportunidad de incrementar su red de contactos y de viajar a otros países para poder describir otros tipos de suelos. De seguir disfrutando de la fantástica Sí, pedología. Muy sí, sí, bien, sí. pues muchas gracias, Axel. Un abrazo. Gracias, doctor. Saludos a todos.